¿Qué es mejor, invertir en fondos indexados o en ETFs? Esta es una pregunta muy habitual y que me hacéis muchos de vosotros, así que hoy vamos a responderla de forma clara. Hola, muy buenas a todos y bienvenidos un día más a Invertir para Conseguir. Como ya sabéis, en este canal hablamos mucho de inversión indexada, ya que, en mi opinión, es la mejor estrategia de inversión para la inmensa mayoría de personas, básicamente por su sencillez, eficiencia y buenos resultados. Pero, ahora bien, a la hora de invertir en índices bursátiles como el S&P 500, el Nasdaq o el MSCI World, podemos hacerlo principalmente por dos vías. 1. Invirtiendo en fondos indexados. O 2. Invirtiendo mediante ETFs. Y aquí es donde llegan las dudas. Muchos de vosotros os quedáis bloqueados en este paso porque no sabéis qué opción os conviene más. Si es mejor invertir en ETFs o, por otro lado, si es mejor invertir en fondos indexados. Pues no te preocupes porque en este vídeo te traigo la comparativa definitiva entre ambos productos. Primero vamos a repasar las principales características de los fondos indexados y ETFs. Luego veremos cuáles son sus ventajas y desventajas en diferentes aspectos clave. Y por último os compartiré mi opinión personal y un caso práctico para que podáis ver qué opción os conviene más. Fondos indexados versus ETFs. ¿Qué opción es mejor? Hoy os traigo la comparativa actualizada. Prepárate, porque empezamos. Primero de todo, y antes de entrar en la comparativa punto por punto, es importante tener claro qué son los fondos indexados y los ETFs, qué tienen en común ambos productos, pero también en qué se diferencian. Empezando por las características que tienen en común ambos productos, podemos decir que tanto los ETFs como los fondos indexados nos permiten invertir en índices bursátiles, ya sean índices que están compuestos por acciones, como podrían ser el S&P 500 o el Nasdaq, o índices de bonos, es decir, de renta fija. Luego, esta primera característica nos lleva directamente a la segunda. Cuando compramos un ETF o un fondo indexado, estamos comprando una cartera de valores. Y es que hay que tener claro que si, por ejemplo, invertimos en un ETF o en un fondo de inversión de renta variable, estamos invirtiendo en una cesta que contiene diferentes acciones. No invertimos en una sola acción, sino que invertimos en muchas de golpe. Así que si, por ejemplo, decidimos invertir en un fondo indexado o ETF sobre el S&P 500, estaremos invirtiendo en las 500 empresas más importantes de los Estados Unidos con un único producto. Y ya por último, la tercera semejanza son los costes bajos. Tanto los ETFs como los fondos indexados suelen caracterizarse por tener unos costes muy bajos para el inversor. Un hecho muy positivo puesto que permite ahorrar dinero en comisiones y eso al final se traduce en una mayor rentabilidad. Perfecto, ahora ya tenemos claro en qué se parecen ambos productos, pero nos queda lo más importante, en qué se diferencian los ETFs y fondos indexados y cuándo es mejor utilizar una alternativa u otra. Así que dale un buen like y suscríbete al canal activando la campanita si todavía no lo has hecho, porque ahora llega lo más interesante de esta comparativa. Pues básicamente los fondos indexados y ETFs se diferencian en que son productos de inversión diferentes. Vale, muy bien Carlos, te has lucido. No, espera. Me explico. Es importante que sepas que un fondo indexado es un fondo de inversión como podría ser cualquier otro de gestión activa, pero con la diferencia de que, en este caso, su objetivo es el de replicar un índice bursátil y no tratar de seleccionar las mejores empresas para así batir al mercado. Así que ten claro que los fondos indexados funcionan exactamente como cualquier otro fondo de inversión. Y es por eso que, en este caso, no tienes la cotización del fondo, o mejor dicho, el valor liquidativo de sus participaciones en tiempo real, sino que este se actualiza al final del día. Así que ten presente que si inviertes en un fondo, estarás suscribiendo una participación al valor de cierre de ese día, y no justo en el momento que des la orden. Y además que las operaciones pueden tardar unos días en ejecutarse. Por otro lado, los ETFs o Exchange Traded Funds son un producto de inversión un poco raro, ya que son una mezcla entre un fondo de inversión y una acción. Nos permiten invertir en una cesta de valores, igualito que un fondo de inversión, pero además cotizan en bolsa como una acción. Así que en este caso, al ser la operativa igual que la de las acciones, los ETFs sí que se pueden comprar y vender en tiempo real a través de cualquier broker.
Por eso, a diferencia de lo que ocurre con los fondos indexados, con un ETF no tendrás que esperar al cierre del día para comprar ni para vender, sino que todo se hace al momento. Muy bien, y una vez vista la información esencial, comparemos punto por punto en qué características ganan los ETFs y en cuáles ganan los fondos indexados. Y recuerda quedarte hasta el final del vídeo porque pondremos algunos ejemplos reales y os daré mi opinión personal sobre cuándo interesa más invertir en fondos y cuándo en ETFs. La primera característica a analizar es la variedad y oferta. Hay disponibles más ETFs o más fondos indexados. Y en este punto no hay discusión posible. Aunque para la mayoría de inversores la oferta de fondos indexados es más que suficiente, aquí los ETFs ganan por goleada. Todos los fondos indexados que existen están disponibles en su versión ETF, pero al revés no ocurre lo mismo. Con los ETFs, además de invertir en los índices bursátiles más conocidos como son el S&P 500, el MSCI World, el Eurostoxx 50, el Nasdaq 100, etc., también puedes invertir en sectores más específicos. Sectores muy concretos como podrían ser los videojuegos, la ciberseguridad, la biotecnología, la robótica, etc. Pero también podemos invertir en materias primas como el oro o el petróleo o incluso en Bitcoin. Algo que difícilmente podremos hacer con los fondos indexados. El segundo punto a tener en cuenta es la accesibilidad. ¿Qué es más fácil, contratar un ETF o un fondo indexado? Pues aquí vuelven a ganar los ETFs. Y es que la mayoría de brokers y grandes bancos cuentan ya con una amplia variedad de ETFs, pero por desgracia los fondos indexados siguen siendo más escasos y algunos bancos los cargan con un extra de comisiones. Aunque, eso sí, comentar que en España este panorama de los fondos indexados ha cambiado por completo gracias a los robo-advisors y sobre todo a la llegada de MyInvestor, que te permite invertir por tu cuenta sin mínimos de inversión y sin pagar comisiones de mantenimiento y custodia, algo que está realmente bien. El tercer aspecto clave a valorar de los ETFs y fondos indexados es su flexibilidad y operativa, donde volverían a ganar los ETFs. Y es que, como hemos comentado, los ETFs funcionan como acciones, así que si pones una orden de compra o de venta al mercado, esta se ejecutará en el momento al precio que cotice en ese instante. Pero con los fondos indexados todo se cierra al final del día. Así que ya puedes contratarlo, por ejemplo, a las 10 de la mañana, que el precio de tu compra será el que marque el fondo al terminar la jornada. Y lo mismo ocurre cuando realizas un reembolso. Ten en cuenta que además pueden pasar unos días hasta que se ejecuten tus órdenes. Así que si hablamos de flexibilidad y rapidez para invertir, los ETFs vuelven a ganar. El punto número 4 a analizar es la inversión mínima. ¿Desde qué cantidades puedes invertir en un fondo indexado o en un ETF? Pues en este caso daremos como vencedor a los fondos indexados. Lo más habitual es que el mínimo de aportación para los ETFs sea el precio que tiene la participación de ese fondo, igual que ocurre con las acciones. Por ejemplo, si una acción cotiza en bolsa a 80 euros, lo normal es que el mínimo que tengas que invertir sea 80 euros, que es lo que necesitas para comprarla. Y pasa exactamente lo mismo con los ETFs. Y aunque algunos brokers se han empezado a ofrecer la posibilidad de comprar fracciones de acciones y de ETFs, sigue siendo un caso muy poco habitual. En cambio, la inversión en fondos indexados nos permite comprar fracciones de una participación, así que normalmente si queremos acceder a fondos indexados sin un mínimo podremos hacerlo. Y una vez comentados todos estos puntos, ahora ya llegamos a las características más importantes y las que pueden realmente marcar la diferencia entre elegir entre fondos indexados o ETFs, que son los costes y la fiscalidad de estos productos. Y el primer punto que tenemos que tener en cuenta respecto a los costes de ambos productos son los costes operativos, es decir, cuánto cuesta comprar o vender un fondo indexado o un ETF, en qué producto se nos cobra más comisiones por operar con ellos. Y aquí lo más habitual es que salgan como vencedores los fondos indexados, ya que en la mayoría de los casos no pagarás ninguna comisión por comprar o vender, es decir, no pagarás ni comisiones de suscripción ni de reembolso. Mientras que con los ETFs, al funcionar con una operativa similar a la de las acciones, lo normal es que sí pagues comisiones por compraventa. Aunque eso sí, comentar que en este caso también tenemos algunas excepciones que ya hemos visto en este canal. Excepciones como el broker de giro, que tiene una serie de ETFs con operativa gratuita que son muy interesantes para formar nuestra cartera de inversión. Siguiendo con los costes de invertir en ETFs o fondos indexados, además de los gastos operativos, tendríamos otra serie de costes que también tenemos que tener muy presentes. Y para eso, lo mejor es que miremos lo que se conoce como el TER o Total Expense Ratio, que es un indicador que nos dice los costes totales
totales que tiene el fondo de inversión o ETF en un año y que agrupa las comisiones de gestión y de depósito, gastos operativos del propio fondo, de administración, costes legales, etc. Y en este aspecto, aunque en ambos casos los costes serían muy reducidos y mucho más bajos que los fondos de gestión activa, saldrían ganando los ETFs, ya que sus costes totales suelen ser un poco más bajos que los de los fondos indexados. Al final del vídeo veremos un ejemplo real del impacto que tienen estos costes, así que no te preocupes. Y ya por último, y muy importante, tendríamos el factor de la fiscalidad, cómo tributan los ETFs y cómo tributan los fondos indexados. Y aquí el claro ganador son los fondos indexados. ¿Y por qué? Os estaréis preguntando. Pues porque con los ETFs, cada vez que vendas el fondo cotizado porque quieres deshacer una posición o rebalancear tu cartera, tendrás que pagar impuestos en el IRPF. Más concretamente, entre un 19% y un 26% del beneficio. Mientras que con los fondos indexados no ocurre lo mismo, ya que tienes la opción de traspasar el dinero de un fondo a otro sin tener que pagar impuestos por ello. Es decir, que si vendes un fondo con ganancias tendrás que pagar impuestos, pero si realizas un traspaso moviendo tu dinero de un fondo a otro, no tributas, lo que te permite rebalancear o reajustar la cartera de forma más simple y sin tener que pagar impuestos. Eso está de lujo. Genial, ahora ya hemos repasado todas las características y sabemos que los ETFs son mejores en cuanto a variedad y oferta, accesibilidad, flexibilidad y operativa y costes, mientras que los fondos indexados son mejores en cuanto a inversión mínima, costes operativos y fiscalidad. Así que la pregunta del millón es: ¿qué es mejor, un fondo indexado o un ETF? ¿En qué situación me interesa más un producto u otro? Pues vamos a dejarlo bien claro con la conclusión final. Al final, la clave para escoger entre fondos indexados y ETFs está en tu estrategia de inversión y en tu operativa. Depende de cómo pienses invertir, te interesará más elegir un producto u otro. Si quieres, por ejemplo, invertir en industrias o sectores muy específicos, ya sean videojuegos, ciberseguridad, inteligencia artificial, energías renovables, materias primas, etc., la mejor opción para ti son los ETFs, ya que tendrás mucha más oferta que no tienes con los fondos indexados. Luego, si quieres formar una cartera con pocos fondos y no hacer muchas operaciones, también podría ser mejor opción hacerlo mediante ETFs. Sin ir más lejos, podrías hacer una cartera comprando un solo ETF que invierta en todo el mundo o invertir tan solo en el índice SP500. Y en ese caso, como los costes de los ETFs son algo más bajos, también te podría salir a cuenta. Aunque eso sí, para hacerlo bien, habría que mirar cada caso en particular y tener en cuenta las condiciones que tiene cada uno con su broker. Pero bueno, fuera de estas situaciones, yo creo que la ventaja de los fondos indexados se impone sobre las otras ventajas que puedan tener los ETFs. Y es que con los fondos indexados podremos hacer todos los traspasos que queramos entre fondos para ajustar nuestra cartera sin preocuparnos de pagar impuestos ni comisiones. Y eso es un puntazo. Así que si tienes pensado crear una cartera con unos cuantos fondos y seguir la estrategia del rebalanceo, yo sinceramente tiraría por la comodidad y simplicidad de los fondos indexados. De hecho, es lo que yo hago. Tengo fondos indexados para invertir de forma global en las principales regiones y luego utilizo los ETFs para realizar inversiones más específicas. Pero bueno, para acabar este vídeo y por si alguien aún no lo tiene demasiado claro, vamos a ver un ejemplo real haciendo cálculos con los brokers que yo suelo recomendar para empezar a invertir. Perfecto, pues para que veamos hasta qué punto nos interesa invertir en ETFs o en fondos indexados simplemente por los costes, aquí os traigo un ejemplo práctico con DEGIRO y MyInvestor. Con DEGIRO tendríamos una cartera formada por ETFs, mientras que con MyInvestor tendríamos una cartera formada por fondos indexados. Y he escogido estos dos brokers porque son los que yo utilizo y los que suelo recomendar en este canal. Entonces, como se puede comprobar, ambas carteras invierten en los mismos índices bursátiles. Tenemos un índice de países desarrollados, que es el MSCI World, un índice de países emergentes, que sería el MSCI Emerging Markets, y un índice de países desarrollados pero con empresas de mediana y pequeña capitalización, que sería el MSCI World Small Caps. Y los pesos en ambas carteras son exactamente los mismos. Luego, por lo que respecta a la cartera ETFs, he escogido los ETFs más baratos de réplica física que replican a estos índices bursátiles. Y como podéis ver, estos ETFs son muy baratos, ya que el coste total de la cartera tan solo sería de 0,153%. Y si miramos los fondos indexados, pues los costes anuales también son muy baratos. Eso sí, la cifra subiría un poquito hasta 0,198%.
Luego, si imaginamos que invertimos al año unos 3.600 euros anuales, que serían 300 euros al mes, podemos comprobar cómo los costes de los ETFs serían inferiores a los costes anuales que tienen los fondos indexados. Aunque eso sí, eligiendo invertir en ETFs en vez de fondos indexados, tan solo nos estaríamos ahorrando 1,64 euros. Pero ahora bien, esto es lo que ocurre cuando no tenemos gastos operativos en los ETFs. Sabéis que DeGiro ofrece diferentes ETFs que no tienen gastos operativos, es decir, que nos podemos ahorrar la comisión si cumplimos una serie de condiciones. Por ejemplo, si realizamos una operación mensual y utilizamos los ETFs que están dentro de la operativa gratuita. Pero, por otro lado, si no utilizamos los ETFs de operativa gratuita de DeGiro y pagamos una comisión de 3 euros por operación, que sería lo más habitual, y luego invertimos en los 3 ETFs cada mes, pues ya estaríamos asumiendo unos gastos operativos de 108 euros. Así que en esta situación no nos saldría a cuenta invertir en ETFs, sino que saldría mejor invertir en fondos indexados, con una diferencia de 101 euros a favor de los fondos. Y en esta hoja de cálculo pues seguimos con el ejemplo anterior, pero aquí podemos ver cómo evolucionan los costes tanto de los ETFs como de los fondos indexados invirtiendo diferentes cantidades de dinero. Y en este ejemplo pues podemos ver cómo invirtiendo desde 5.000 hasta 100.000 euros siempre nos saldrá más a cuenta invertir en fondos indexados si tenemos que pagar los gastos operativos de los ETFs. Es decir, que si tenemos que pagar 3 euros por operación y hacemos una compra al mes de los 3 ETFs de nuestra cartera, vemos como los costes totales del ETF siempre superan a los costes totales de los fondos. Es decir, que aunque los gastos anuales de la cartera de ETFs sean un poco inferiores, no nos compensaría puesto que los gastos operativos hacen que el coste total de los ETFs sea mayor al de los fondos. Sin embargo, si conseguimos invertir en ETFs sin tener gastos operativos, ya vemos cómo la cosa cambia. Podemos observar cómo en este caso los costes totales de los fondos son superiores obviamente a los costes anuales de los ETFs. Eso sí, aunque se dé el caso de que consigamos operar sin pagar comisiones por comprar nuestros ETFs, vemos como la diferencia de costes anuales entre los ETFs y fondos indexados tan solo es de 46 euros. Es decir, que tan solo nos estaríamos ahorrando 46 euros al año por invertir en ETFs sin comisiones y no en fondos indexados en este ejemplo. Así que bueno, mi conclusión final respecto a este tema de los costes es que aunque consigamos hacer una cartera un poco más barata con ETFs respecto a los fondos indexados, normalmente nos saldrá a cuenta elegir fondos indexados. Primero, porque con los ETFs tendremos que pagar en muchas ocasiones gastos operativos, como son las comisiones, y eso ya machaca la poca diferencia que hay entre gastos anuales de los dos productos. Y luego también, pues porque con los fondos indexados tenemos la ventaja de traspasar dinero entre fondos sin tener que pagar impuestos. Así que podemos ajustar nuestra cartera de forma mucho más fácil y sin pagar a Hacienda. Mientras que con los ETFs, a la que tengamos que hacer una venta y tengamos una plusvalía, esto ya nos puede tirar al traste la poca ventaja que tendríamos respecto a los costes. Esto es tan solo un ejemplo y cada uno debe hacer sus propios cálculos. Pero bueno, parece ser que para invertir de forma global en fondos indexados y crear una cartera indexada al uso, es más conveniente hacerlo con fondos indexados. Eso sí, si quieres invertir en tan solo un producto o en industrias o sectores muy específicos, pues ya tendrás que acudir a los ETF. Espero que este vídeo te haya sido de utilidad. Si es así, te pido que le des un buen like al vídeo para apoyarme y que te suscribas al canal dando a la campanita si todavía no lo has hecho, porque te aseguro que vendrán cosas muy interesantes próximamente. También recuerda que puedes dejar tus dudas en los comentarios y nada más. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí un día más y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!